trabajaba para un estudio de animación escribiendo, que soy guionista de oficio, y de pronto empecé a sentir la necesidad de filmar una película, como de cuestionarme, bueno, estudié cine, hay algo que me está faltando hacer, que es pensar en una película, y un poco eso me llevó automáticamente a revisar cuadernos, 2 o 3 cuadernos que tenía llenos de notas, y encontrar en esas notas un universo narrativo posible, que fue un poco el inicio de la película. Este universo narrativo me interesa particularmente porque un poco hablaba de familia, de crisis, de convulsión, y de pronto aparecía esta idea, que era algo que a mí siempre me inquietó, que la familia puede ser también un lugar peligroso para crecer, más si está en un contexto de crisis estructural, y más aún si el niño o alguien que está en la familia tiene una sensibilidad especial o algo, alguna cosa que lo pone en un lugar distinto. Entonces, bueno, un poco construir ese retrato desconfiado de la familia fue el origen más fuerte, o el motor más interesante para empezar a escribir la película. De la crisis como la viví yo, que tenía 10, 11 años y estaba en Córdoba, que no es la crisis televisiva del Congreso, las abuelas, los caballos, ¿no? O sea, había... de mayo, todo. Para mí eso es la televisión. La crisis para mí fue una cuestión como mucho más de lo cotidiano, de lo doméstico, de agarrar fragmentos de cosas que están pasando que no terminas de entender muy bien. Y un poco creo que esto de que ya no se habla de la crisis que decís vos, creo que también del interior venimos como con ese delay quizá, ¿no? Como que yo hago esta película, la idea de hablar de ese contexto estuvo presente desde siempre, desde estas notas, en estos cuadernos. Creo que siempre vemos películas que retratan la crisis desde este lugar como más oficial, pero a mí me interesa pensar la crisis desde el núcleo de esta familia y de esta casa un poco que se está como desmoronando, digamos. Y sí, la cuestión como de la clase social está justo como influyendo directamente ahí, porque se podría pensar que es una clase media. La abuela y la madre son actrices y actores conocidos en Córdoba, y así, claro, y las niñas todos fueron buscados y con un gran proceso de casting. Puede ser un lugar un poco peligroso, o hay una desconfianza, hay una falta de información general. Digo, este riesgo es posible. Y a mí me interesaba mucho jugar con eso en la película. Toda la película está construida desde los ojos de ese niño. Entonces a mí me daba mucha plasticidad de eso, de poder mezclar y no entender muy bien si lo que está pasando es un poco una fantasía, un sueño, o es algo que está pasando de verdad, si son producto de alguna imaginación de alguien. De pronto también entrar a la casa, yo tenía esta imagen de que, ¿vieron cuando vas a una casa a visitar a un vecino y te dicen está en el fondo, ¿no? Y vos pasas toda la casa hasta el patio donde lo encontrás a tu amigo, y en el medio vas y te encontrás con escenas de la vida de esa casa, ¿no? Y a mí esa imagen me servía para poder pensar la estructura del guión sin caer en la línea, ¿no? Como en una cosa de que va de acá hasta acá, que la peli se fuera como un recorrido sobre esa casa, a nivel real, físico, como sucede, pero también para presentar las situaciones y desde dónde contar. Ahí funcionó muy bien para que ellos se sientan cómodos y entiendan el timing del rodaje, pero también de las escenas, del tiempo de las acciones, y también propongan desde ese lugar. Y algo que también pasó en ese momento fue que la casa donde nosotros ensayábamos, la misma casa donde filmamos, estuvimos como un mes antes trabajando ahí, y la casa se estaba construyendo, decorándose y empezando a ser como la ves en la película, al mismo tiempo que esos personajes. Y la casa es un personaje. Entonces, claro, yo siento que un poco también hay algo de esa sinergia entre la casa y los actores y los personajes que creció desde el principio junto, y eso estuvo buenísimo. Cuando tiramos la toma ya se sentía vivida la familia y la casa. Un actor profesional o como un actor sin herramientas,
nunca sabes cómo va a evolucionar, pero sí vas a trabajar entendiendo que ese mundo de actores y actrices y niños y todo va a poder llegar a cumplir el plan de rodaje. Los niños sabían lo que hacían, estaban ahí y aportaban, y el entrenamiento fue desde ahí, trabajar en la casa, crear personajes, ellos los entendían, obviamente estaban guiados, contenidos por un gran guión y un gran equipo, pero no fue desde el juego para nada. Y hay como la del guión, no sé, creo que hay una versión como 60 y pico, no sé si fue la última, pero ya no me acuerdo, pero yo nunca dejé de escribir el guión. Recuerdo que sí hicimos una lectura con todo el equipo antes de empezar el rodaje y la preproducción, la lectura conjunta, y ahí mismo yo ya iba notando cosas, iba cambiando, había que eliminar escenas porque nosotros teníamos un fondo del 2019, la declaración del Inca del 2020, plena pandemia. Cuando filmamos en 2022 se imaginarán que la película costaba el doble y la plata valía la mitad. Entonces fue un ejercicio de estrategia de reducir para que entre en lo que teníamos. De hecho, la escena del plano secuencia donde él se despierta y camina, que está el cacerolazo, esa escena yo la agregué porque había otra escena que era él se iba con la abuela a la ruta, se despedían, venía una caravana de camiones de Hiperlibertad, que es algo que la abuela siempre está nombrando, y ella se iba en un camión de Hiperlibertad, que era el súper que iban a ver. Y yo imaginaba una caravana y un plano de todos los camiones con la palabra libertad yéndose con la abuela, y eso obviamente nunca existió porque salía lo mismo que toda la abuela. ¿De qué otra manera se puede reducir eso? Como el espíritu de eso en otra escena, y bueno, ahí nació la escena de plano secuencia, la abuela se va como con esa manifestación de vecinos espontánea en una moto, que a la vez podrían ser las motos que saqueaban los súper. También transitan según el personaje que les resulta más cómodo o más atractivo. Hay muchos que hablan de la salud mental porque están parados en la vida de la abuela. Hay muchísimos que entienden las razones de la madre, a pesar de que es una madre un poco que avanza, ¿no? Como una topadora y no le importa nada. Y bueno, Emmanuel es uno de esos vehículos que bueno, está puesto más como protagonista, pero pasa un poco con los demás. Y hay algo de ese personaje que para mí estaba bueno pensar. Yo quería hablar desde la mirada de un niño, pero entendiendo que la infancia no es ese lugar romántico, idílico, de juego y fantasía, sino que la infancia es una forma de estar parado frente a las cosas que tiene más que ver con las preguntas, con lo no resuelto, con lo incompleto, con toda la angustia que también eso puede generar. Y con un montón de demonios que uno vive cuando es niño y que mucho está como subestimado, ¿no? Porque el niño tiene que, bueno, por lo menos en la época en la que yo también fui niño, el niño juega, no es tan importante lo que dice, es como un proyecto de adulto. Entonces a mí me interesaba pensar en un niño más como un agente social, alguien que puede construir realidad, que puede plantear otras narraciones sobre lo que nos pasa, otros relatos posibles. Entonces, justo Manuel encarna todo eso, todas esas posibilidades, y su relación con la abuela creo que refuerza esa idea de que, bueno, se podría pensar en adultos distintos, en personas mirando desde otro lugar, y eso está bien también, o sea, merece ese lugar, ese reconocimiento en la sociedad. Pensar, yo creo que en una situación de crisis, también como la que estamos atravesando ahora, y particularmente la del 2001, estas familias medio como arremolinadas, sin poder salir de ese estanque, si no hay alguien que piense, que pueda imaginar otro relato para ellos, para la propia familia, para uno mismo, estamos medio condenados a estar ahí en un remanso permanente, ¿no? Manuel un poco era eso, y siempre para mí estaba la inquietud de Manuel, cómo
¿Qué puede proponer un niño? ¿Cómo puede él ofrecerle algo a esta historia y modificar algo? Es la idea de jugar a desaparecer, que después desaparece realmente, además porque la abuela le da la clave final y en el lugar aparece un perro, me parece que era una piña a lo que venía sucediendo.